Buenos días, bendiciones y un abrazo desde Puerto Rico al mundo, desde aquí en este programa especial de A Solas con Dios. Ya damos la bienvenida a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia de la Iglesia Sin Paredes, que se reúne con nosotros cada mañana y quien espera pacientemente el inicio de nuestra transmisión, agradeciendo a Dios por una nueva semana. Ya estamos cerrando el mes de agosto. ¿Y de qué manera vamos a estar cerrando el mes de agosto? Así que ya estamos ya en los últimos días. Hoy estamos 22 de agosto del 22 y confiamos en Dios que lo que nos esté restando de esta semana o de este mes, y saludos a aquellos que han estado de cumpleaños. Ayer estuvo mi esposo de cumpleaños, hoy está mi hermana de cumpleaños y agradecemos a Dios por la vida de nuestros seres amados. Tuvimos la oportunidad de pasar un momento muy lindo en familia y agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de poder ver nuestra familia cumplir años en amor, en el servicio a Dios. Esperamos que nos estemos escuchando. Alguien por ahí me escribió que no se escucha. Espero que se pueda escuchar para todos ustedes. Así que felicidades a todos los que están de cumpleaños en el mes de agosto, ya sea ayer o hoy, ya haya pasado o ya vendrá. Así que por ahí me dijeron que también cumplieron años. Aurora, el 25. Qué bueno. Bendiciones, bendiciones a todos aquellos que están de cumpleaños en el mes de agosto, mes 8. Qué bonito. Es un mes de gente linda, de gente cálida. Así que un abrazo a todos los que están de cumpleaños, sea de cumpleaños de edad, sea de aniversario. Hay quienes estarán de aniversario en el mes de agosto. Bendiciones. Y hay quienes están de aniversario con Dios, están celebrando su cumpleaños de haber nacido de nuevo en el Señor. Así que tanto los que cumplen años biológicos, aquellos que cumplen aniversario de matrimonio o aniversario de nuevo nacimiento, bendiciones, y qué grato es poder celebrar juntos estos días. Así que un saludo especial para mi hermanita Yasmin Polanco, quien cumple hoy, y también a mi esposo, que ayer cumplió sus 63 con dignidad, y agradecemos a mis hijos y la familia, ¿verdad?, que hizo posible para que tuviera un día muy feliz, y gracias a Dios por darnos la vida y la salud. Esperamos que esta semana podamos ver la mano de Dios obrar en favor de sus hijos, aquellos que están esperando ese milagro, están necesitando ese milagro. Ahí estamos orando por ellos, y queremos decir que nuestra querida hermana Idia ha tenido que dormir prácticamente en el hospital con su esposo, quien tiene un cólico renal, y anoche lo tuvieron que llevar de emergencia. Así que ella ha estado en el hospital todo el día, con ella toda la noche y la madrugada. Así que agradecemos a Dios por sus oraciones por ella. Oramos para comenzar nuestro programa. Bendición. Padre Santo y bueno, gracias porque una mañana más nos levantamos en tu nombre para buscar tu rostro, buscar tu presencia, para buscar dirección, para poder, oh Dios, conectarnos contigo, conocerte más de cerca, entender tu voluntad, Señor, para con nosotros y para con el mundo. Gracias porque nos das una nueva semana con una nueva reforzada energía, fuerza, salud y vitalidad. En esta hora nos sentamos a tus pies para que tú levantes tus manos, nos bendigas en la cabeza y seas nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Sori, gracias por las felicitaciones para mi esposo, para mi hermana, todo aquello, ¿verdad?
que nos felicitan, y también por aquellos que están pidiendo salud y peticiones por su familia, por sus hijos. Estamos siempre en oración por todos ustedes, y agradecemos a Dios por ustedes. Ustedes son una razón muy poderosa, ustedes son la razón de esta misión. Buscar cada mañana la manera, ¿verdad?, de cómo conectarnos con ustedes todos los días. Para mí es un privilegio, y seguir conociendo gente hermosa, gente bella, nuevas familias. Ayer tuve una conversación con José Álvarez, me llamó desde Ohio, escuchó, ¿verdad?, nuestro programa con Nueva Vida, presentando el proyecto Ucrania, y él es el director de misiones de su iglesia allá, una iglesia evangélica en Ohio. Y tuvimos una conversación tan hermosa como si nos hubiésemos conocido de toda una vida. Y fue hermosa la interacción que tuvimos, y el buen espíritu misionero que él tiene para presentar el proyecto a su iglesia este próximo domingo. Así que le mandé la información para que ellos pudieran trabajar en ella. Y esperamos en Dios, ¿verdad?, que esto podamos seguir continuando. Hemos estado recibiendo nuevas correspondencias de parte de muchos de ustedes, notificándonos, ¿verdad?, compartiendo y enviando sus donativos. La gloria sea para el Señor. Seguimos adelante con mucho entusiasmo, poniendo, ¿verdad?, nuestra meta. Hoy, el sábado, se nos hizo difícil donde estaba, no tenía la señal apropiada para poder subir el informe del pastor Gleb e Ina Campen, del progreso que está habiendo, ¿verdad?, en las zonas donde ellos están trabajando con referente a las Biblias. Y ya hoy estaré compartiendo con ustedes esto, para que ustedes tengan, ¿verdad?, esos informes de parte de ellos, hablándonos del progreso, de cómo está trabajándose las cosas allá. Y es muy lindo, es hermoso. Así que hoy lo estaré compartiendo. Se supone que lo compartamos el sábado, pero nos comenzamos a mover como familia, porque tuvimos un sábado diferente, y donde estábamos las señales no me permitían subir. Tenía el acceso a subirle. Ayer, bueno, tuvimos un día de familia para compartir con mi esposo. Entonces, más bien, pues me concentré en poder compartir con ellos. Hoy ya estaremos compartiendo, como comenzando la semana, corriendo nuestros informes semanales con respecto al progreso de lo que estamos haciendo. Así que el Señor traiga mucha bendición a nuestro proyecto, y gracias a todos ustedes. Si alguno de ustedes todavía no ha dado su donativo, Señor, estamos muy a tiempo a recibir sus donativos. Estamos esperando el cargamento que llega de Biblias ahora en septiembre, y ya para fines de septiembre tenemos que estar pagando esas Biblias, o en octubre. Así que ya estamos finalizando agosto, así que comenzamos a correr, como dice nuestra querida compañera Rosy Rey. Estamos corriendo por esta misión para que nosotros podamos completar nuestra meta. Bien, hoy necesito entrar al tema de inmediato. Vamos a estar tocando unas áreas. Ustedes saben que estamos tocando la historia de los reyes, la última parte de los reyes. Luego que terminemos, ¿verdad?, el capítulo de Segunda de Reyes, ¿verdad?, la historia, nosotros vamos a empezar desde el principio para que podamos ver desde el comienzo. Hay una intervención que Dios hizo con Ezequías, y hemos continuado la historia de los reinados, pero aunque usted va a conocer el final, primero, esto es como las películas, ¿verdad?, que primero le da la última parte de la película al comienzo, y después le pone diciendo en unas letras 10 años atrás, o 1 año atrás, o 2 años atrás. Entonces te comienza la película con la escena de qué fue lo que pasó, de por qué estaba sucediendo lo que sucedió. Eso es interesante. Esa es una nueva modalidad de las películas. Bueno, yo me estoy adaptando a esa modalidad. Le estoy enseñando el final de la historia, pero después vamos a correr unos años atrás para poder ver cómo se llegó hasta ahí. Así que, en el nombre del Señor, aquí estamos
Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy no pude dar los saluditos, pero si hay alguien nuevo con nosotros que está iniciándose en nuestras transmisiones de Solas con Dios, por ahí déjenos su nombre, decirle, estoy comenzando, soy nueva, soy una rookie o soy un rookie con ustedes y aquí todo el mundo le va a dar la bienvenida y por favor déjanos saber desde dónde nos escribes, de dónde nos escuchas, de qué parte, ¿verdad? De Estados Unidos, de Puerto Rico, de algún otro país. Así que nos dejan los saluditos y el lugar de dónde está. Y le damos la bienvenida a la gran familia de la Iglesia Sin Paredes. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, que es donde hemos estado anclados. Vamos a, como el viernes fue el último día que nosotros dimos el programa, vamos a dar un pequeñito repasito para saber, ¿verdad? Incluso habíamos tocado un poquito acerca de el Segunda de Reyes 24, leímos hasta el versículo 9, nos quedamos para analizar del 10 en adelante. Pero lo que, ¿verdad? Algunas personas se puedan, ¿verdad?, conectar con nosotros, vamos a dar ese repasito de lo que sucede. Después de la muerte del rey Josías, muerte innecesaria, una muerte por una pequeña desobediencia. ¡Wow! Todavía eso me impresiona. El no pensar que Dios puede hablar en boca de otras personas para nosotros. No le creyó al faraón Necao de que Dios le estaba diciendo, no te metas en mi pelea porque no es contigo. Así que hablamos de que usted no se debe de meter en pleitos ajenos. Okay, no se mete en pleitos ajenos. Okay. Ahí comenzó, después de la muerte de Josías, comenzaron a reinar sus hijos, pero por lapsos pequeños. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a cortar el tiempo. Ya Dios no iba a permitir que ningún otro rey tuviera tiempos prolongados de reinados corruptos, de reinados de pecados sin arrepentimiento. Así que comienza a ocurrir, estos reyes comienzan a durar muy poco, muy poco. Febe, bendecida, qué bueno que estás aquí y nos deja por aquí tu saludito. Bienvenida. Y a Esther también. Buenos días a ustedes. Vemos entonces en el capítulo 23, solamente estoy haciendo un backup de lo que, vamos para atrás un poquito para ponernos en tiempo. Dice aquí, de 23 años era Joacás cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Es decir, que el hijo de Josías, que era Joacás, que le sucede en el trono, solamente dura 3 meses. También hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo habían hecho sus padres. Así que ya usted va viendo cómo Dios comienza a cortar los tiempos. Después, y yo dije el viernes que después de una gran reforma y un gran reavivamiento en el pueblo de Dios, Dios no va a permitir que nuevamente el pueblo sucumbiera retrocediera en aquel fervor que hubo en los tiempos de Josías. Comparando eso con nuestros tiempos, mencioné el viernes el hecho de que Dios también va a levantar, perdonen, Dios va a levantar un gran reavivamiento en el pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo, no estoy hablando de una iglesia en particular, porque la Biblia no habla de iglesia, Dios habla de su pueblo. Nosotros somos su pueblo y Dios habla que Él tiene ovejas en otros rediles, haciendo referencia a su pueblo. Y le hace un llamado a su pueblo a salir de Babilonia, es decir, de la confusión y de las mezclas de ideales que a muchas iglesias tienen, que comparten parte de lo que dice la Escritura y parte de las tradiciones que el hombre se inventó. Y Dios necesita que nosotros salgamos de esa contaminación de fe que el mundo ha creado, porque el diablo se ha metido dentro de las religiones y ha hecho que las religiones se mezclen la verdad con la mentira. Por eso hay el estado de tibieza de la Odisea. No es de una iglesia en particular, es de
todo el mundo cristiano. El mundo cristiano, todas las religiones están contaminadas con esta frialdad, con esta mezcla de tradiciones humanas y fe cristiana. Entonces, estamos viendo que Dios va a hacer un llamado, va a haber un reavivamiento, va a haber una reforma general del pueblo de Dios, como estoy diciendo, a nivel de todas las iglesias. Y Dios va a estar reuniendo y estar llamando a un llamado de Dios a formar un pueblo que le crea a Dios, un pueblo que salga de las conveniencias mundanas cristianas, una conveniencia de cómo se enseñan los mandamientos acomodativamente para que la gente se sienta relax y no en búsqueda de la obediencia total de los mandamientos de Dios. Entonces vamos a ver que Dios sí va a hacer lo mismo que hizo Josías, que al descubrir que la Biblia, que la palabra estaba allí guardada, pero nadie la estaba obedeciendo, eso mismo va a pasar, y por eso estamos llevando estas Biblias a Ucrania y después al próximo país que tengamos que llevarla, no importa, esta es nuestra misión, llevar la palabra de Dios. Y en este momento que estamos en esta misión de Ucrania, ¿por qué? Porque necesitamos que esta gente conozca la palabra de Dios. Conozca a Dios, no solamente la palabra, conozca a Dios a través de la palabra y del testimonio que nosotros vamos a estar dando como cristianos, dando un testimonio veraz. Entonces, ¿qué sucede? De la misma manera que los tiempos de Josías, cuando viene esta restauración, comienzan a reinar otras personas, no con el mismo pensamiento de Josías. Su hijo no hizo lo mismo de su padre, sino hizo lo mismo de su abuelo y de su bisabuelo. Sin embargo, los tiempos serán acortados. De la misma manera que Dios comenzó a cortar el tiempo para apresurar la destrucción que había prometido a través de Isaías y Jeremías, que había profetizado la destrucción de Jerusalén, asimismo Dios va a cortar los tiempos después de esa gran reforma, va a cortar los tiempos para apresurar su segunda venida para destruir la maldad de este mundo. Así que estamos viendo cómo es que la historia de Israel, de los reyes de Israel y el final, la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén, es una comparación muy exacta de cómo Dios va también a obrar en nuestros tiempos. Ahora, vimos que aquí Joacás dura solamente 3 años, 3 meses. ¿Por qué? Porque el faraón Necao lo encadenó, lo puso allá en una provincia para que no reinara, impuso una multa sobre el país, que ayer lo vimos, y entonces el faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, era decir, el hermano de Joacás. Puso a este muchacho, Eliakim, lo puso por rey al hermano que se llama Eliakim, pero Necao le cambia el nombre y le pone Joacás. ¿Ok? Ya eso es lo que hace el faraón Necao. Entonces dice que le pone Joacim. Joacás es el que él se llevó prisionero. Entonces, a Joacim, el faraón le impone a él un tributo. Y Joacim, para poder pagar ese tributo, le impone una contribución a la ciudad, a todos los de Judá y de Jerusalén, para poder sacar ese dinero a Necao. Pero ¿qué sucede? Cuando él tenía 25 años, dice que aquí era de 25 años Joacim cuando empezó a reinar, que Joacim era el hermano de Joacás, dice que él comenzó a reinar a los 25 años, 11 años reinó y también hizo lo malo. Lo que estamos viendo es que a pesar de la crisis que ellos están viviendo, a lo menos hasta aquí con Joacim, la crisis es con Egipto. Pero la profecía era una crisis con Babilonia. Pero estamos viendo que en el proceso
aquí no hay arrepentimiento. La crisis se acerca a un paso agigantado, pero la crisis no produce arrepentimiento de parte de los líderes del pueblo. Y esto es lo que yo quiero hoy denotar. ¿Por qué? Porque yo he escuchado mucha gente decir, mucha gente se sale de la iglesia, mucha gente se aparta de Dios, o mucha gente ha escuchado acerca del fin del tiempo, el tiempo de crisis, la ley dominical y todo ese tipo de cosas. Y yo he escuchado tanta gente que dice, no, que cuando esos tiempos lleguen, yo voy a volver a la iglesia y yo me voy a poner bien fiel al Señor. Porque uno piensa que cuando uno va en descendente, usted no ha visto que cuando la gente se queda sin freno en una bicicleta, y vas ahí desbocado en una bicicleta en una cuesta hacia abajo, y de momento tú te tropiezas con un pedazo de madera o un perro se te metió en el medio o tropiezas con una piedra, nunca caes hacia atrás, siempre te caes hacia el frente, porque esa es la ruta. Y esa es la postura que tú llevas. Tú llevas una postura descendente. Y cuando tú vas en tu bicicleta o tú vas corriendo, aunque vayas corriendo con tus propios pies, y tú tropiezas con una piedra, tropezaste con algo o con alguien, siempre vas a caer de bruces, de boca hacia el frente. Nunca caes hacia atrás. Porque tú no estás recibiendo un impacto de alguien que te está dando hacia atrás, a menos que venga un carro y te dé. Entonces, puede ser que tú te vayas hacia atrás, pero cuando tú tropiezas, tú siempre caes hacia el frente. ¿Por qué quiero hacer esta ilustración? Porque las personas piensan que cuando ya llevan una vida descendente de rebelión con Dios, y cuando se tropiezan con las realidades de lo que está ocurriendo en la vida, y ven que, oye, sí, la profecía se está cumpliendo, piensan que eso hace que ellos caigan hacia atrás, en dirección contraria hacia donde iban. No. La historia de los reyes de Israel demuestra que cuando ellos iban en un proceso descendente, aun cuando viniera la crisis, que ya se le había estado profetizando a través de los profetas, tanto de Isaías como Jeremías y Micaías, siempre el tropezón los llevaba más abajo de donde estaban. Por eso el tiempo, cuando comienza el tiempo de reforma, que comienza a verse este despertar, que comienza a escucharse, salir de ella pueblo mío, el Señor comienza a levantar un pueblo, ese es el momento. Porque cuando ese momento pasa, el momento de crisis ya no te va a llevar a ti a un arrepentimiento. Es un tiempo de crisis sin arrepentimiento. Y esto es lo que comienza a suceder con los hijos de Josías. Lamentablemente su papá hizo tremendo, pero sus hijos no, ni Joacás ni Joacim. En el capítulo 36 decía que era de 25 años cuando Joacim comenzó a reinar, y el 37 ya dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y mira lo que pasa. En los días de Joacim, recuerden que él estuvo 11 años. Los primeros años estuvo bajo la tutela bajo el poder dominante de Egipto. Ahora dice, en los días de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra el país, y Joacim fue su siervo durante 3 años. También lo tocamos el viernes. Entonces se rebeló contra él. No solamente estaba bajo la tutela de Egipto, ahora Nabucodonosor se apodera de Judá, pero él se rebela contra Nabucodonosor. Y si nosotros pudiéramos ver las profecías, como le decía tanto Jeremías como Isaías, no te rebeles, ríndete, que va a tener misericordia de la ciudad, que eso lo vamos a ver esta semana, cómo se cumplieron, cómo los profetas, tanto Isaías como Jeremías, profetizaron sobre estos reyes, y ellos se hicieron sordos a la palabra de Dios. Entonces dice aquí que el Señor envió tropas caldeas, sirias, moabitas, amonitas contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que él había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino eso contra Judá
por dicho del Señor, para quitarla de su presencia, por los pecados que Manasés había cometido, por la sangre inocente que derramó, pues llenó de Jerusalén de sangre inocente. Por eso el Señor no quiso perdonarla. Entonces, al final va diciendo un poquito los demás hechos de Joacim, todo lo que hizo está escrito en las crónicas. Vamos a pasar a las crónicas para ver un poquito. Y dice que durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar su hijo Joaquim. Así que ya, mira lo que vemos. Vemos que después de Josías reinó su hijo Joacás por 3 meses. Luego sacan a Joacás y ponen a Joaquim o Joacim, que es su hermano, que su verdadero nombre era Eliakim, pero Necao le puso Joacim. Joacim reina unos 11 años bajo la tutela de Egipto y luego bajo Babilonia, se rebela contra Babilonia y Babilonia lo ataca. Entonces viene ahora su hijo Joaquim. De 18 años era Joaquim cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Ahora vemos nuevamente estos tiempos cortos. 3 meses, su madre era Neustá, hija de Elanatán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que su padre. Entonces estamos viendo que tanto Joacás como Joacim como Joaquim hacen lo malo. Sus tiempos son cortos, hacen lo malo. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, ¿ok? Y dice en Segunda de Reyes 24:10, en ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. En tiempo de Joaquim, ¿ok? Ya vamos por el tercero, después de Josías. Y dice aquí, Nabucodonosor él mismo, vino contra la ciudad cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquim, rey de Judá, a rey de Babilonia, con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo prendió en el 8º año de su reinado. Es decir, iba por el año 8 de su reinado cuando llega Nabucodonosor mismo y asedia la ciudad de Jerusalén. Pero mira lo que hace Joaquim. Joaquim se entrega, él sale con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo prendió en el 8º año de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, tal como lo había dicho el profeta Isaías a Ezequías, al rey Ezequías, al que Dios le añadió 15 años, que le enseñó todos los tesoros a los caldeos y le dice, va a venir un tiempo donde los caldeos se van a llevar todos los tesoros que le mostraste a los embajadores. Y entonces dice ahí, y como el Señor había anunciado, quebró en piezas todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Señor. Deportó a toda Jerusalén, a todos los príncipes, los hombres de guerra, los artesanos y herreros, 10,000 cautivos. Solamente dejó a los pobres del país. Mira todo lo que se lleva. Mira todo lo que se lleva. Vino, se llevó al rey, se llevó a la madre, a los príncipes, a los oficiales, se llevó todos los tesoros de la casa real, quebró piezas de los utensilios que habían allí, se deportó a todos los príncipes. Ahí se va Daniel. En esta deportación se va Daniel y sus compañeros. Aquí está la intervención de esa historia de Daniel, que es deportado en esta primera deportación. Y dice que aquí deportó a toda Jerusalén, a todos los príncipes, los hombres de guerra, los artesanos, los herreros, y pone número, 10,000 cautivos. Solamente dejó a los más pobres del país. Llevó a Babilonia a Joaquim, a su madre, sus esposas, sus eunucos, a los poderosos de la tierra, los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivo a 10,000 hombres de guerras
fuertes y valientes y a 1000 artesanos y herreros. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matatías su tío. ¿Ok? Matatías su tío. Y le cambió el nombre por el de Sedequías. Así que vamos viendo la costumbre que tienen estas naciones de cambiar los nombres. Por eso vamos a ver que cuando llegamos al libro de Daniel, lo primero que hacen es que le cambian el nombre a Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías. Le ponen nombres babilónicos. Entonces vamos viendo aquí que de la misma manera que Necao le había cambiado el nombre a Eliakim por Joacim, aquí estamos viendo que cuando se lleva a toda la familia de Joaquín, pone a su tío a reinar, solamente reinar para los pobres que habían quedado, y el nombre de él original era Matatías, pero él le pone el nombre de Sedequías. Y dice aquí, para cerrar el capítulo 24, dice aquí, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. 21 años, eso es una edad adulta, es una edad para una persona, aquí a lo menos en Puerto Rico, es la edad donde tú te haces mayor de edad, ¿ve? Y dice que de 21 años era Sedequías. Permítame un momentito. Ok. De 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Ok. Su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo en los ojos del Señor, igual que Joaquín, al que se acababan de llevar. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Óyeme, es que esta es la parte de toda esta historia que a mí no me entra en la cabeza. No me entra. No me entra porque cuando tú ves cómo las profecías se van cumpliendo, yo, verdad, podía entender que la actitud debía decir, bueno, déjame buscar a Dios de todo mi corazón, déjame ver cómo yo puedo hacer que las cosas cambien. Y estamos viendo que a estos reyes de Judá y Jerusalén le pasa lo mismo que al faraón de Egipto, que cada vez que veía una plaga y una manifestación del poder de Dios, lo único que hacía era endurecer su corazón. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar lo que son las profecías de Apocalipsis y Daniel, y comenzamos a estudiar algunas porciones del Nuevo Testamento en los Evangelios, donde dice que y seremos perseguidos y seremos entregados a los tribunales, y que el padre se levantará contra el hijo y la madre contra la hija y los hijos contra los padres, y que seremos perseguidos, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo eso va a ocurrir? Si vamos a estar en tiempos malos, la gente se va a dar cuenta que con todo lo que está ocurriendo, con las destrucciones, con todos los eventos climatológicos, de guerra, de terremotos, de enfermedades, eso es para que la gente busque a Dios. Bueno, va a buscar a Dios aquel que siempre le ha buscado. Pero las personas que han endurecido su corazón a la voz del Espíritu Santo, ni aun las plagas, cuando cuando tú lees Apocalipsis, cuando empieza a caer las plagas, dice, y que cuando cayeron las plagas, el hombre blasfemaba el nombre de Dios. Cayendo a las plagas, blasfemaban el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo ya tú lo contristas,
tú has determinado que tu corazón va a ser duro a la influencia del Espíritu Santo, duro a la palabra de Dios. Y hay gente que dice, a mí no me importa nada de Dios. A mí no me importa, a mí no me hablen nada de Dios, a mí no me importa nada. Cuando tú endureces tu corazón a la voz del Espíritu, cuando tú veas todas estas cosas, por más que tú te des cuenta que todas estas cosas gritan de una crisis que va a venir y pueda llegar a tu mente el recuerdo de Dios, el corazón se vuelve tan duro que no genera arrepentimiento. ¿Por qué no se genera arrepentimiento? Porque el arrepentimiento no es algo que nace de ti, es algo que pone el Espíritu Santo en ti. Y cuando tú alejas al Espíritu Santo, cuando tú contristas al Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo no va a poner en ti ese pesar, no puede poner en ti ese pesar de decir, esto está mal, tienes oportunidad para arrepentirte. Busca a Dios, contrista tu corazón, arrepiéntete. Esa voz ya no se escucha. Y es lo que está pasando con todos estos reyes después de Josías. Tanto Joacás, como Joacim, como Joaquim. Y ahora Sedequías. Todos. 4 reyes que cerraron su corazón a Dios. Y con todo lo que hacían, se rebelaban contra Dios y contra el gobierno de Babilonia. Y ahí dice que era de 21 años Sedequías cuando empezó a reinar. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y versículo 20 dice, vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Es decir, esto es lo que ocurre. Y uno dice, pero ¿cómo va a pasar? ¿Cómo será posible que alguien con el que yo compartí en el pasado, fue mi amigo, fue mi amiga, fue mi compañero en la iglesia, cantamos juntos, hicimos ministerios juntos, ¿cómo es posible que en un momento dado esa persona se rebele contra mí? Usted no vea eso como algo increíble o algo imposible. Mírelo en una manera bien sencilla. Los hermanos se aman, se quieren, hasta que muere el padre y la madre. Y queda una herencia. Y usted va a saber dónde está el amor. Usted va a saber dónde está el amor, porque se pueden haber querido eternamente y buenos amigos y hermanos, y se visitaban, salían de vacaciones, compartían acá, compartían allá. Se muere uno de los padres o se mueren los dos padres. Tal vez no dejaron testamento, o si dejaron testamento alguien se quiere apoderar de él y cambiarlo. Óyeme, y se forma la grande, donde gente que se amaba ahora se odia. ¿Por qué? Porque se queda revelado lo que está dentro del corazón, la verdad de lo que está dentro del corazón. Eso es lo único que se necesita para dividir familias. Deje una herencia, haya dinero entre medio, propiedades que se deben heredar y no estén las cosas estipuladas claramente. Y aún estando estipuladas claramente, se va a formar la grande porque te dejó a ti más que a mí, porque a mí me dejó esto, nada más ponga dinero entre medio de las personas y usted verá. Ponga dinero, poder, autoridad. Eso es lo único que se necesita para que la gente se desmorone y se descubra lo que verdaderamente está en sus corazones. Nada más. Nada más. Entonces, cuando ocurran todas las cosas, que la gente vendrán tiempos donde no podremos comprar ni vender, y el dinero nuevamente, el dinero y el poder y la estima y el honor nuevamente se crucen en el camino de la gente. Le digo yo, la gente le vende el alma al diablo por tener dinero y por no perder todas sus posesiones. Eso es así. Por eso dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. De todos los males. ¿Por qué mucha gente se someterá a las leyes de esta tierra? Por no perder su trabajo, por no perder su casa, por no perder el privilegio de poder comprar, adquirir propiedades.
Eso es. No verán que la obediencia a Dios sea tan importante. ¿Por qué? Porque nunca puso su corazón inclinado a eso. No inclinó su corazón a buscar a Dios. Y cuando venga la crisis y se atraviesa la piedra en su camino, en esa cuesta abajo hacia donde va, creemos que va a caer muchos metros más abajo, no más arriba. Muchos metros más abajo. Quiero que veamos, antes de que nosotros entremos al segundo sitio de Jerusalén, que ya será para mañana, el capítulo 25, quería que pudiéramos ver un poquito cómo lo menciona Crónicas. Me gusta que comparemos las cosas con el libro de Crónicas, capítulo 36. Lo que está en el capítulo 24 de Reyes está en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Y lo vamos a hacer desde el versículo 9, 36:9, donde está el reino de Joaquim. Y vamos a ver cómo dice. De 18 años era Joaquim cuando empezó a reinar. Reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo del Señor. Y ahí fíjate que lo da bien específico. 3 meses y 10 días. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor ordenó que lo llevaran a Babilonia junto con los objetos preciosos de la casa del Señor y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Jerusalén. Recuerden que esto es lo mismo que habíamos leído anteriormente. Estamos viendo cómo lo presenta Segunda de Crónicas. Y dice aquí, de 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante el Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, y por eso estoy trayendo a colación a Crónicas, porque Crónicas da específicamente el rey y no solamente da eso, vamos después a ver dónde en Jeremías el Señor le hizo advertencias a Sedequías. Y entonces dice aquí que no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Además se rebeló contra Nabucodonosor, a quien había jurado fidelidad delante de Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor, el Dios de Israel. También todos los príncipes de los sacerdotes y los pueblos aumentaron la iniquidad. Y esto sí me llama la atención, esto que trae Segunda de Crónicas. Es decir, yo puedo entender que un rey podía tener la cabeza loca, podía tener la cabeza otra vez contaminada porque viene con una maldición generacional y quiere volver nuevamente a sus pecados. Eso no implica que tú, que estás debajo de este loco, tú tienes que seguir sus loqueras. Y esto es algo que yo siempre voy machacando sobre esto. Nosotros tenemos una conciencia propia. Nosotros tenemos una conciencia propia y nosotros no podemos ser un reflejo de nuestros líderes enfermos. Si la cabeza está enferma, nosotros no tenemos por qué actuar igual, decidir igual. Aunque si bien es cierto que la Biblia habla de que la iglesia de Dios es un cuerpo, unos son manos, otros son pies, otros son cabeza, la cabeza de nuestro cuerpo no es ningún hombre o mujer en nuestra vida. No es ningún sacerdote, pastor. Dice que la cabeza del cuerpo es Cristo. Cristo es la cabeza. Y la cabeza de Cristo no está enferma. Pero si tú pones que tu vida la va a regir un pastor, una pastora, un líder, una persona, un ministerio, un gobernador, un padre, una madre, un tío, un hijo, ¿a quién tú pones por cabeza de tu cabeza? Si cuando Cristo gobierna, Dios va a gobernar bien. Entonces, lo que me llama la atención es que estos reyes, después de Josías, hacen lo malo. Aquí me encuentro con Sedequías. Y dice aquí, hizo lo malo ante el Señor su Dios, no se humilló ante el profeta Jeremías.
Además se rebeló contra Nabucodonosor, a quien había jurado fidelidad, endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor. Ahora mira lo que dice el versículo 14. También todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa que el Señor había santificado en Jerusalén. Señores, se hacía más que pocos años que había Josías hecho tremenda reavivamiento, tremenda reforma. Y aquí dice que tanto los príncipes de los sacerdotes como el pueblo aumentaron la iniquidad, haciendo abominaciones y contaminando la casa del Señor. Y yo me pregunto, ¿qué si ya Nabucodonosor se había llevado parte de lo que estaban los utensilios y las riquezas del templo? Ya Dios había enviado a Nabucodonosor para cumplir la profecía que le había dicho a través de Isaías a Ezequías. Con todo y eso, en vez de volver el pueblo su corazón a Dios y humillarse, nada que ver. ¿Por qué tenemos que ser un reflejo de los que están sobre nosotros? Por eso Dios admira los corazones valientes. ¿Qué Dios busca? Corazones valientes. Gente que en vez de rebelarse contra Dios, se rebele contra el pecado. Si el gobierno de Cristo es revolucionario, el gobierno de Cristo es revolucionario. Porque Dios lo que pide es que tú te rebeles contra lo común, contra el pecado, contra lo que todo el mundo hace, contra la mayoría. En los tiempos de Acab, uno de los versículos que más resalta, cuando allá estaba Elías tratando de traer una reforma en el pueblo y convertir el corazón, de regresar el corazón de los padres a los hijos hacia Dios. Él decía, pues es que no hay ninguno. Y que dijo Dios, no, mijo, todavía yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal ni han besado sus pies. Es decir, que Dios sabe resaltar aquella fidelidad de algunos en medio de una crisis, pero que son 7,000 con un pueblo de 1,000,000. Bueno, estamos hablando puede ser que habían 700,000. 7,000 no es ni el 10. 7,000 es el diezmo de 70,000. 7,000 es el diezmo de 70,000. Es decir, no había 70,000 habitantes en Israel. Había muchísimos más, no era nada. Sin embargo, Dios destacó que 7,000 rodillas no se habían doblado. Aquí se destaca que, bueno, gloria a Dios, qué cosa más extraña, que de todos los judíos que fueron deportados, que leímos allí en Segunda de Reyes 24, que se llevaron 10,000 de una cosa, 1,000 de artesanos, 7,000 de no sé cuánto. Porque la historia en el libro de Daniel solamente habla de 4 fieles. De 4 fieles. Daniel, Misael, Ananías y Azarías. ¿Y los demás qué pasó? La historia, cuando estaban en el campo de Dura frente a la estatua de Nabucodonosor, todo el mundo se inclinó, solamente se dieron cuenta que 3 no se inclinaron. Imagínate, toda una multitud de cabeza. Claro que se van a notar 3 de pie. Son las 3 mosquitas dañando la leche. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban todos los demás judíos? ¿Qué pasó con todos los demás judíos que se inclinaron ante la estatua? Solamente 3 estaban ahí de pie, que se dieron cuenta inmediatamente y los mandaron a buscar. ¿Por qué? Porque son tan pocos las personas que deciden ser salmones e irse en contra de la corriente y ser fieles a Dios. Interesante. Dice que no se humilló y todos los príncipes lo hicieron. Y dice ahí, versículo 15, el Señor Dios, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras,
y se burlaban de sus profetas hasta que la ira del Señor subió contra su pueblo y no hubo más remedio. Y ese es el mismo punto al que nosotros vamos a llegar. A ese mismo punto. ¿Cómo mucha gente se burla de las profecías, de los profetas, de las personas que el Señor ha puesto en el camino para exhortarlos? No solamente son profetas bíblicos, no son solamente las profecías que están en los espíritus de profecía. El Señor ha traído amonestación a través de personas, de su pueblo. ¿Y qué se termina haciendo la gente? Se reían de los mensajeros, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas. Hasta los llegaron a matar. Bueno, esta semana, si Dios nos permite, que vamos a estar viendo un pedacito de las profecías que hizo Jeremías a Sedequías. Uno entienda por qué entonces se le llamó a Jeremías el profeta llorón. Porque era cuando Dios le decía, mira, levántate, haz esto, dile al rey que haga esto, mira, que por favor haga esto, que evite que la situación va a ser difícil, pero que no la haga más difícil. ¿Cómo uno puede ser tan sordo ante el clamor de Dios, las direcciones que Dios está? Mira, sencillamente, tienes que tener el corazón como una piedra. Y esto es algo que hay gente, y de paso, yo quiero decirle que esta dureza de corazón no vendrá de gente que se droga, gente que está en las drogas y gente que está en la mafia. No, si los que van a perseguir al pueblo de Dios serán de su propio pueblo. Déjame decirte, no fueron los romanos los que mataron a Cristo. Fueron los judíos. Pilato estaba dispuesto a soltarlo. Él mismo dijo, yo no hallo en este hombre ningún mal. Ya lo entrevisté, lo revisé de arriba abajo. Este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Yo lo voy a soltar. Yo lo voy a azotar para complacerlos a ustedes, pero yo lo voy a soltar, yo no lo voy a matar. Y allí fue Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, a torcerle el brazo a Pilato. Sobornándolo con palabras y diciéndole, tú no eres amigo del César si sueltas a este hombre. Y déjame decirte, si tú sueltas a este hombre, nosotros se lo vamos a decir al César, que tú fuiste infiel a él. Pues mírale, le compraron la conciencia. Quienes mataron a Cristo, quienes persiguieron a sus discípulos, fue el mismo pueblo judío. Los mismos judíos mataron a sus propios profetas. Y mataron a su propio Mesías. Y persiguieron a su propia gente. Saulo de Tarso, quien posteriormente va a ser el apóstol Pablo, fue uno de los perseguidores. Por eso la historia de Pablo está tan marcada de tantos naufragios, persecuciones sin número. ¿Por qué? Porque aunque se convirtió, él tuvo que pagar por lo mismo que le hizo a otros. La misma vida que Pablo le dio a otros de dolor, él la tuvo que vivir ahora sirviendo a Dios. Porque de perseguidor salió siendo perseguido. Entonces estamos viendo cómo es que las cosas ocurren. Y para mí esto es bien llamativo, muy llamativo y significativo. Cómo vemos el pueblo de Dios va a ser perseguido por su propia gente. Gente que cantó contigo, gente que creyó como tú, pero en un momento dado hubo una división entre los que son pollitos y los que son gallos. Y los que cantan las verdades o los que se esconden debajo de las plumas de las gallinas. Va a venir un momento en que eso se va a dividir. Y Dios quiera que se repita la historia donde por lo menos 7,000 no doblen las rodillas delante de esto. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Vamos a estar analizando esto con mucho detenimiento y como les digo, esta historia
es para que usted vea que esto se va a repetir. La historia de la destrucción del pueblo de Dios va a ser, esto es una sombra de cómo va a venir las cosas. Y cuando uno lo va estudiando y uno va mirando para atrás, cómo se repite la historia. Se repite la historia. Dios quiera que pueda traer Dios en nuestros nuevos líderes. Nuestros nuevos líderes sean como Josías, que puedan traer ese cambio, ese reavivamiento, ese despertar. Porque vendrán momentos de crisis sin arrepentimiento. Y Dios permita que tú y yo seamos de aquellos que vivamos arrepentidos y confiados y buscando esa reforma, ese arrebatamiento en nuestra vida. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias porque tu palabra una vez más es clara. No hay manera, Señor, de esquivarnos de este mensaje tan directo y crudo que tú traes a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser parte de aquellos que se permanezcan fieles como lo hizo Daniel, que quizás su historia no está dentro de las crónicas ni los reyes, pero fue de aquellos que fueron deportados teniendo a Dios en sus corazones y decididos a brillar en medio de las tinieblas. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tomar en forma particular qué decisión vamos a tomar con Dios en nuestra vida, independientemente de aquellos que estén reinando de una manera descomprometida con Dios. Ayúdanos que nuestra fidelidad esté cimentada en ti y no en nada ni en nadie. Y que podamos creer que tú guías a tu pueblo. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por el mensaje. Bendícenos, oh Señor. Queremos comenzar esta semana bajo el amparo de tu bendición y tu cuidado. Dirígenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, querida familia, el Señor te bendiga profundamente. Gracias por haberte conectado con nosotros a través, ¿verdad?, de nuestra página de Facebook. Compártelo con otras personas. Lo estaremos subiendo a YouTube para aquellas personas, ¿verdad?, que no tienen su Facebook, lo puedan extraer de YouTube. Y que el Señor te bendiga y comencemos este día con el Señor, con esa palabra de gratitud y bendición. Dale, no inicies tu día quejándote. Inicia tu día agradeciendo y alabando al Señor. Buen día.